solo aquí presente como testigo, encuentra una carpeta, no era una maleta, era una carpeta con mucha documentación. Descubre que aquello son en su mayoría los alegatos que había hecho mi padre en los consejos de guerra. Naturalmente, en los alegatos pues, se resumía toda la historia de las personas implicadas. Pero es que además de eso pues había otros muchos documentos, cartas de los interesados, certificados de alcaldes, de párrocos, de secretarios de ayuntamiento, trámites propios de los juzgados y todas estas cosas, ¿no? Entonces era un montón de documentos muy interesantes. Manolo me decía que era tan impresionante que había que escribir una novela y en el fondo tenía razón. Pero yo no estaba muy convencido porque nunca me había metido en esos berenjenales de escribir novelas. El caso es que guardé las carpetas porque en aquel entonces, esto fue allá a principios de los 90, me parece recordar, no tenía tiempo para estas cosas. Y en ese intermedio, pues alguien dijo que conocía a una persona que estaba en una editorial, que podía estar interesada, que si le dejaba la carpeta, y yo se la dejé. Pero cuando quedé libre de ocupaciones y quise investigar todo esto a fondo para ver qué había pasado, cómo había vivido mi padre aquel año y qué historias eran aquellas, pues resulta que la carpeta no aparecía. Y después de muchas instancias, pues no apareció y no la tengo hoy día, es decir, esos documentos están perdidos. Tiempo después vi una de esas frases que aparecen por los libros que decía aquello de que solo hay alguien más tonto que presta un libro, que es el que lo devuelve. La cita era anónima, yo supongo que sería el que se quedó con la carpeta, del cual no conozco el nombre, por eso no podía figurar, pero sí sé que se dedicaba, entre otras cosas, a la política, lo cual puede explicar el tema. Bien, de todas maneras, como insistimos en la